Hemos señalado que el siglo V a.C. se caracteriza por el desarrollo del sistema democrático, un sistema que exigía que los ciudadanos desarrollaran cualidades que, sin embargo, el modelo educativo y la formación que se tenía en ese momento no garantizaban. La educación griega en esa época se basaba sobre todo en el conocimiento y respeto a los antepasados y los dioses, el conocimiento de las leyes, el dominio de las armas y el deporte. Pero la coyuntura política del momento exigía de los ciudadanos algo más. Recordemos que su vida se orientaba en gran medida hacia lo público, hacia lo político. Un buen ciudadano debía ser capaz de destacar en los asuntos públicos, y no por un interés particular, sino porque se entendía que de ello también dependía el bienestar de la polis. Los griegos interpretan que el ser humano es un ser social por naturaleza y que el bienestar individual es dependiente del bienestar de la colectividad, en este caso de la polis. Un buen ciudadano, por tanto, capaz de destacar en lo público y de desarrollar buenas leyes, iba a garantizar la mejora de la vida de la ciudad. Sofistas. Bien, es en este contexto sociopolítico en el que surge la figura de los sofistas, el grupo intelectual de los sofistas. ¿Quiénes fueron los sofistas? Un grupo de pensadores, de intelectuales, en su mayor parte extranjeros en Atenas, lo que implicaba que no podían participar activamente en la vida política de la ciudad, que dominaban las disciplinas humanísticas, como la ética, la política o la oratoria, y la aprovecharon para vivir y para contribuir de algún modo en la política ateniense. Estos intelectuales comenzaron a cobrar por sus enseñanzas, convirtiéndose en los primeros profesionales de la misma, de la enseñanza. ¿Cuál era su objetivo educativo? ¿Qué enseñaban estos pensadores? Fundamentalmente orientaban su educación al desarrollo de la arete política, es decir, al desarrollo de la virtud o la excelencia políticas en sus educandos, en sus discípulos. ¿Y cómo se entendía esta virtud o excelencia política, esta arete política? En el sentido, sobre todo, de tener éxito social, es decir, de ser capaces de guiar la asamblea, de destacar en la vida pública, en la asamblea, y de dirigir, por tanto, los asuntos de la polis. Los sofistas utilizaban, sobre todo, la técnica de los discursos, así como las referencias a autores clásicos. Estas eran las herramientas para dirigirse al público, para conmoverles y convencerles. Para ello, además, enseñaban otras disciplinas como ética o política, enseñaban sobre todo el arte de la oratoria, así como el arte de la persuasión. ¿Cuál era el objetivo fundamental de los sofistas a la hora de enseñar oratoria, persuasión, a dar grandes discursos, a citar a textos y autores clásicos? ¿Para qué hacían esto? Sobre todo para enseñar a sus discípulos a convencer a los demás, a convencer a las masas. Esto garantizaría que fueran líderes de opinión y que fueran capaces de imponer su postura, su interpretación de las leyes y a tener, por tanto, éxito social. Nos podemos preguntar dónde queda la verdad en todo esto. Bien, la verdad ya no importa. Como veremos al analizar su postura epistemológica, la verdad queda en segundo plano porque para ellos literalmente no existe. Lo que importará, por tanto, será convencer. Y para ellos es importante dominar el lenguaje y ser capaces de conmover al público, de hacerles creer que lo que se dice es cierto, lo sea o no lo sea. En esa misma época, en esa misma ciudad, Sócrates desarrolló un modelo educativo alternativo al clásico y al de los sofistas, movido por el mismo interés, la reflexión sobre el individuo y la sociedad, pero partiendo de interpretaciones de la realidad distintas y buscando objetivos también totalmente distintos. Sócrates fue un ciudadano de Atenas que vivió, luchó y murió por su ciudad, respetando hasta el final su voluntad. A pesar de ser ciudadano, no participó, sin embargo, de forma activa en la vida política, aunque influyó notablemente en sus conciudadanos. ¿Cómo? Él también tuvo discípulos, sobre todo jóvenes, pero no les cobraba por enseñarles. Sócrates aprovechaba cualquier espacio público para conversar, y recalco lo de conversar, con aquellos que quisieran hablar con él y estuvieran dispuestos a aprender.
La premisa de la que Sócrates partía era que él no iba a decirles qué debían saber ni qué era la verdad. Iba a enseñarles a buscar en ellos mismos esa verdad. ¿Cuál era el objetivo de Sócrates? Descubrir la arete, pero la arete moral, es decir, la virtud moral, que solo se alcanzaría, como veremos, si se conocían antes los valores morales universales. ¿Y cuál era su método educativo? ¿Cómo enseñaba? ¿Cómo ayudaba a los demás a encontrar esos valores universales? Frente a los sofistas, Sócrates utilizaba el diálogo. Rechazaba el método del discurso porque consideraba que impedían rebatir las ideas del orador, que se ponía en una posición de sabio frente a la ignorancia de quienes escuchaban, y desarrolló el conocido como método mayéutico, el método que enseguida analizaremos. El objetivo de Sócrates, como puede intuirse de lo poco que hemos dicho hasta el momento, no era enseñar a convencer o a manipular a los demás. Sócrates no buscaba el éxito social. De hecho, él no era una persona con éxito social, ni siquiera rico, ni un líder político. El objetivo de Sócrates era alcanzar la verdad sobre todo en torno a cuestiones morales, como qué es la justicia. Solo si un ciudadano tenía un comportamiento personal justo, pensaba Sócrates, este ciudadano justo podía plantear leyes justas y por tanto contribuir a la justicia de la polis. Analicemos ahora este método mayéutico que utilizó Sócrates para alcanzar la verdad. El método mayéutico que Sócrates desarrolla tiene dos momentos, uno conocido como el de ironía y el segundo que es la parte mayéutica o de ayudar a parir, en este caso la verdad. Empecemos por la ironía. En este primer momento, Sócrates tendía a adoptar una postura de ignorancia, de no saber sobre lo que se habla y de preguntar al interlocutor. El interlocutor normalmente tenía una idea preconcebida sobre el asunto que trataban, es decir, tenía, por ejemplo, una idea de lo que es la justicia, por ejemplo. Sócrates, desde esta postura de ignorante, preguntaba al interlocutor para que fuera desgranando sus ideas, obligándole a explicarlas. Sus respuestas, las respuestas a través de las cuales explicaba ese concepto, esa idea que tenía sobre, por ejemplo, justicia, le acababan llevando a contradicciones evidentes. ¿Qué permitía esto en el interlocutor? Lo que le permitía era reconocer su propia ignorancia. Solo si alguien es capaz de ver que lo que piensa es incorrecto y se da cuenta de que no sabe, ha alcanzado una posición ideal para intentar encontrar la verdad. Es decir, solo el ignorante, el que es consciente de su ignorancia, puede aspirar a buscar ese conocimiento que le falta. La segunda fase, la mayéutica, consistía en ayudar a parir al discípulo la verdad. Ojo, esto significa que Sócrates no decía lo que debían pensar, solo les orientaba mediante preguntas para que ellos solos la encontraran en su interior, gracias al uso de la razón. Seguían un proceso de tipo inductivo, es decir, partían de la observación y del análisis de casos particulares para llegar a una definición general de los términos morales que analizaban. Partían, por ejemplo, del análisis de situaciones o casos concretos que podemos denominar justos para ver qué tenían en común y poder llegar así a una definición general de justicia, en este caso del que estamos hablando. Bien, ¿y por qué hablamos en el primer caso de ironía? Porque evidentemente Sócrates no era ningún ignorante o no era tan ignorante como pretendía hacer creer. Era una actitud impostada, podemos decir que era una especie de juego intelectual, de artimaña intelectual, que no era del todo real. ¿Por qué hablamos de mayéutica en el segundo caso? Pues porque Sócrates, que fue hijo de una partera, pensaba que lo que él hacía era ayudar a dar a luz a los hombres, pero no a un hijo, evidentemente, sino que les ayudaba a dar a luz a la verdad. El que ayuda a dar a luz no da a luz él mismo, sino que acompaña en el proceso por el cual ese individuo encuentra en sí mismo la verdad que andaba buscando.